Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 24 de noviembre del año 2025. Vamos a hacer, aunque sea una emisión breve, sobre lo más destacado de este día. Se malogró la primera transmisión, así que para mí yo voy a repetir este diálogo, para ustedes va a ser nuevo. Y es un comentario acerca de la frialdad y del poco criterio que tienen algunos noticieros para seleccionar los temas importantes. Oigan, yo no sé si se han fijado, pero últimamente los noticieros están horribles. Se siente una distancia, no se siente ninguna cercanía, ninguna empatía, ninguna valoración empática de lo que pasa. Han dejado de formar criterio, han dejado de dar un punto de vista, han dejado de explicar o de hacer, algunos, no digo todos, ¿no? Han dejado de hacer una explicación, una pedagogía editorial de lo que debería de tener por contenido un noticiero. Y entonces en eso han creado una situación en la que el público evidentemente se siente alejado del comunicador. Además que el comunicador actual tiende a generar también otros abismos con su audiencia, como puede ser, por ejemplo, apoyar una determinada ideología política, apoyar una medida impopular o llegar al fanatismo de alguna agenda global. Y eso demerita mucho a veces pues la opinión general que se pueda tener. También algunos noticieros, al momento de hacer como una ensalada bastante amplia de temas, de introducir, por tener que cumplir con un horario, temas que no competen, que no interesan al grueso de la población, pues tendrán muchas dificultades para asimilar realmente los temas que decir cuál es el tema destacado del día. No puedes pasar de 5 temas importantes del día, de 5 temas centrales. Si realmente tienes acceso a un caudal infinito de información, aunque sea eso, tú sabrás que hay solamente 5 temas que pueden definir el día. Escuchaba por ahí algún comunicador que decía que no, que eso es imposible, que porque hoy se saben tantas cosas, que hoy pasan tantas cosas en un día. No es cierto, simplemente hay 5 o a lo mucho 10 temas centrales para un día, y eso hablando de política exterior. Por tanto, yo espero que eso no nos ocurra, espero que no haya separación, sino que la colaboración con este canal de ustedes y la mía, pues se haga cada vez más presente, se fortalezca, se tenga una comunicación más inmediata. Yo lo que diría es que si ya estás inscrito en uno de los grupos de chat, pues que te presentes, que también compartas algo que tú consideres importante, que interactúes con el canal, porque eso es lo que mantiene vivo a un medio de comunicación que tiene sobre todo que ser de mí a ustedes y de ustedes a mí. Entonces, pues con esa idea es con la que vamos a comenzar. Cierra los ojos, imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Difícil o imposible sería que hoy unos comunicadores dijeran que no hay un tema más importante que el tema
de los bloqueos. Algunos fueron bloqueos parciales, otros bloqueos totales, otros simplemente una manifestación pública en 20 puntos carreteros por parte de transportistas, pero también por parte de campesinos que exigen apoyos que no les cumplió el gobierno, precios de garantía, apoyos para la producción del campo. 20 bloqueos en las carreteras más importantes de México. Y la respuesta del gobierno pues es la de vamos a extender diálogo, vamos a estar ahí, pero es simplemente una medida de apaciguamiento porque pues la delincuencia no se frena. De hecho, hoy el periódico Reforma destaca pues lo que sufren los transportistas en las carreteras. Lo vamos a ver más adelante, pero ese sería nuestro primer tema. Nuestro primer tema también tiene que ver con el hecho de que ya siempre hay manifestaciones, ya siempre hay bloqueos. Todo el tiempo alguien se está quejando de algo y no es que sea algo ocioso, realmente es fundado el reclamo. Solamente desde el Palacio Nacional es de donde se descalifica las demandas de los trabajadores. No sé si ustedes lo vieron, yo creo que sí lo vieron ampliamente en las redes sociales. Con mentiras, la judía atea Claudia Sheinbaum mandó a desplegar comunicados en los que decía que los transportistas eran el Partido Acción Nacional. Pero para Sheinbaum, bueno, también los miles de manifestantes de la generación Z, los que reprimió con golpes de la policía, pues también son el Partido Acción Nacional, según Claudia Sheinbaum. Los niños con cáncer también son el Partido Acción Nacional. O sea, nadie que se queje en este país es un ciudadano con legítimos derechos reclamando a un gobierno incompetente. Para Claudia Sheinbaum y para sus seguidores enfermos, todos los manifestantes son fascistas, son nazis que deben de ser asesinados. Yo supongo que esa valoración tan peyorativa pues también la tenía contra el líder antinarco Carlos Manso, que también están como intentando apagar esto, ¿no? No hay salida todavía sobre el caso de Carlos Manso porque él acusó directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de lo que fuera que le pudiera ocurrir. Y Sheinbaum pues quiere utilizar a un sujeto que aparte no es de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación para echarle toda la culpa. Una más de sus estúpidas simulaciones, de su indolencia, de su crueldad y de este afán por decir que cualquier manifestación pública, si es en internet, son robots, seguramente pagados por el PAN, dice. Si es una manifestación pública porque sí es real, a la cual le puso muros y policías represores, esos son pagados por el Partido Acción Nacional. Oye, pues el Partido Acción Nacional ha de tener muchísimo dinero para movilizar a todas las personas. Todas las personas que estuvieron de la generación Z y de otras generaciones manifestándose en el Zócalo. Pues ha de tener muchísimo dinero ese Partido Acción Nacional, ¿no? Para poder mover toda esa gente. Pero que no se le critique a la narcopresidente que está organizándose una marcha en apoyo a sí misma, pagada con nuestros recursos públicos para diciembre. Ridículo, ¿no? Pero bueno, ella es una cínica que pues se puede creer sus mentiras. La segunda nota es que el Papa León XIV exige la liberación de más de 305 estudiantes católicos secuestrados por islámicos en Nigeria, me faltó decir. También, pues sería bueno destacar que si no se frena la migración islámica a Europa y Estados Unidos, luego las masacres y secuestros de católicos van a ser en estos territorios, por motivos fundamentalistas. En Venezuela suspenden 7 aerolíneas venezolanas pues operaciones ante la advertencia de los Estados Unidos de Norteamérica sobre que podría ser riesgoso para ellos. Los vuelos directos a Venezuela desde Estados Unidos están suspendidos desde 2019. Y hay que recordar que en el caso de México, aliado del narcotraficante Nicolás Maduro, el gobierno, nosotros no, el gobierno de los Estados Unidos suspendió 13 rutas aéreas al aeropuerto narcotraficante de Zumpango, al Chaifa, al que tiene por mal nombre Aeropuerto Felipe Ángeles. Felipe Ángeles fue un asesino, ladrón y violador que colaboraba con Pancho Villa
en la invasión norteamericana contra México, en la que no hicieron absolutamente nada por defender el puerto de Veracruz, pese a que se llamó a la ayuda de todos los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque Pancho Villa, que es festejado todos los 20 de noviembre como un líder de la Revolución Mexicana, de la Rovolución Mexicana, porque fueron puros robos y asesinatos, violaciones, 2 millones de muertos, pues este personaje vil siempre fue un agente al servicio de la masonería de Estados Unidos. De hecho, si has estado pendiente de las publicaciones en mis grupos de chat, he comentado que D.W. Griffin, gran director de cine propagandístico estadounidense, pues fue el que le hizo su propio documental al multiasesino, ladrón y violador, pirómano Francisco Villa. Fue el que le hizo su propio documental, plagado de mentiras, y que se difundió a través de la industria del cine de Estados Unidos, para que tanto mexicanos como estadounidenses tuvieran una veneración por ese asesino. Asesino que fue fundamental para que Estados Unidos, para que las logias masónicas de Estados Unidos tuvieran un pretexto para invadir a México en 1916 e imponer una constitución masónica y socialista contra el país. Nunca lo habías pensado de esa forma, ¿verdad? No les interesaba eso, sino intervenir en el país. Y esa era una de las colaboraciones. Claro, de esa clase de colaboraciones e injerencismo no quiere hablar Sheinbaum, porque el presidente Donald Trump no es un masón y quiere combatir el narcotráfico. Y los masones de aquel entonces que estaban en la presidencia de los Estados Unidos en la Casa Blanca eran terroristas que estaban plenamente en connivencia con el proceso de la revolución, la destrucción de las élites católicas de México y sustituirlas o suplantar la población de México por otros intereses. Solo para ponerlo en perspectiva. Bueno, ¿por qué sería peligroso? Algunos se han preguntado, ¿no? ¿Por qué sería peligroso que los aviones venezolanos estuvieran con sus vuelos regulares sobre territorio venezolano? Porque, pues, dada la situación de tensión militar entre Venezuela y la Marina de los Estados Unidos, un avión comercial podría confundirse con un intento de ataque aéreo de la dictadura narcosocialista de Nicolás Maduro, y eso ocasionaría una respuesta de ataque por parte de los cazas estadounidenses F-35 que están en el portaaviones US Gerald Ford. Entonces, por eso es que es peligroso y se lo han tomado en serio y han frenado su actividad. De hecho, una nota que es importante también poner aquí es que hoy en los Estados Unidos se declaró organización terrorista al Cártel Los Soles. Ya con anterioridad el secretario de Estado Marco Rubio había dicho que iba a ser así, que iba a declarar terroristas al Cártel Los Soles, a la organización de narcotráfico que presiden o que conforman los militares, los generales de Venezuela, los mismos que apoyaron el golpe de Estado de Hugo Chávez y ahora respaldan al narcotraficante Nicolás Maduro. Venezuela se ha convertido como en un gran aeropuerto de exportación de drogas. Hagan de cuenta que es el Amazon de la cocaína y de las drogas que pasan también por territorio mexicano, a través de distintas organizaciones criminales con las que tiene alianza el Cártel Los Soles. Por tanto, Nicolás Maduro, como líder de esta organización terrorista, ahora sí puede ser ejecutado en cualquier momento y sin ningún problema. Por su parte, el narcotraficante Nicolás Maduro dice que esto es como que una exageración. Mata a más de 300,000 personas sus drogas, tan solo en Estados Unidos, y él dice que es una exageración. Se ha hecho el tonto y el loco al mismo estilo de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora va a tener que escuchar lo que tiene que decir el presidente Trump. Bueno, y otra nota que es sin lugar a dudas ilustrativa, significativa, de que Claudia Sheinbaum es una delincuente y ha convertido a México en una cueva de ladrones. ¿Quién utilizó la expresión cueva de ladrones? Al final se los digo. Pues quiere darle refugio a toda clase de terroristas. En Perú, donde está declarada como persona no grata, es decir, persona ingrata Claudia Sheinbaum, el presidente José Geri anunció que no descarta tomar la narcoembajada de México en Perú, donde
por órdenes de Claudia Sheinbaum, se ha decidido proteger a la criminal Betsy Chávez, cómplice del terrorista Pedro Castillo, quien está ligado a los multiasesinos de la organización terrorista Sendero Luminoso y que intentó dar un golpe de estado contra Perú recientemente. Betsy Chávez era la primer ministro de Pedro Castillo. Hagan de cuenta que era como la secretaria de Gobernación, como la ministra del Interior, como la tipa que pues es a la que se le deja controlar el país, en tanto que Castillo pues se dedicaba a otra clase de actividades políticas como conspiración, persecución contra opositores políticos o tratar de matar mediante un decretazo la Cámara de Representantes. Esto se frenó por parte de la misma Cámara de Representantes, se le adelantaron y organizaron la detención de Pedro Castillo. Ahora la dictadura de Claudia Sheinbaum, sin motivo ni razón, nos pone en conflicto con nuestra hermana República del Perú, nada más porque sí, nada más por defender a terroristas. Y va a intentar utilizar esto como cortina de humo, ustedes se van a acordar de mí, para que no nos acordemos del asesinato de Carlos Manso, del secuestro y asesinato de un director de BBVA Bancomer que guarda el dinero de los productores de aguacate, para que no nos acordemos del asesinato de Chava Luna. Van a empezar a decirnos una serie de barbaridades, un escándalo exterior. Y ya de inicio pues no es mucha noticia que la narcopresidente quiere fijar posición, ¿no? Vamos a defender a la terrorista Betsy Chávez porque pues es el derecho de asilo, porque es lo humanamente responsable, palabras huecas, palabras sin significado de una mujer desacreditada, hueca, trivial, y que únicamente persigue sus propias locuras, ambiciones y solamente sabe escucharse a ella misma, porque acuérdense que nosotros no existimos, no somos víctimas, no hay nada, todos son fascistas o enemigos imaginarios o cuentas de bots, pero nadie tiene la razón. Para Claudia Sheinbaum nadie puede quejarse y nadie tiene la razón sobre absolutamente ningún tema que no sea ella y el narcotraficante oculto López Obrador. Bueno, estos son los temas que yo destaco y nos pasamos a las portadas. Fíjate que en las portadas, en el periódico Reforma, destaca que transportistas sufren hasta 70 asaltos al día. Aquí está la portada, dice, se sumarán hoy, esto ya pasó, a la protesta nacional a la que convocaron productores agrícolas. En las carreteras del país, los transportistas sufren hasta 70 robos diarios de unidades y de mercancías pérdidas que se suman a las extorsiones por parte de retenes de policías estatales y municipales, acusó David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas conocida como ANTAC. Ante esta situación, este lunes se sumaron al bloqueo carretero a nivel nacional. Se convocó por parte de agricultores, campesinos, transportistas y también por personas que se oponen, bueno, los campesinos también, por cierto, se oponen a la ley de aguas nacionales. Ya saben que Claudia Sheinbaum ahora quiere ser la que se robe el agua, la que la revenda. Ya no va a ser las comunidades que son dueñas de esa agua. La inseguridad aumentó desde el pasado sexenio, el fallido de López Obrador, y no para. Nos robaron 7 u 8 carros diarios en los tiempos que ellos, dice los que están en el gobierno, llamaban neoliberales y en el sexenio pasado llegaban a 35. Hoy nos están robando de 54 a 70, acusó Esteves. Así que bueno, pues estábamos mejor con el supuesto neoliberalismo, que además tengo que aclararles que México nunca de los nunca hemos sido neoliberales. Siempre ha tenido trazas de socialismo el régimen mexicano, el narcorrégimen mexicano desde 1917, porque es una receta para empobrecer. Siempre hemos tenido ese problema. Bueno, pues Reforma le dedica esta parte muy importante, el principal, a la manifestación. Y ya otras publicaciones pues son un poco más, vamos a decir, ligeras o no vinculadas exactamente al régimen.
hay otra importante que voy a destacar. Dice, se deslinda Pemex, Petróleos Mexicanos, de la Miss Universo. Del papá no se desligan, o sea, del delincuente este que está ahí en Pemex Exploración y que robó dinero para pagar el soborno para que ganara el certamen de Miss Universo, Fátima Bosch, que además es una mujer de origen alemán y neerlandés, que mexicana ni que nada, la que gana ese premio de manera corrupta. Oiga, pero esto también nos ha permitido ver qué cerebro de pollo tienen algunos supuestos católicos, ¿sí? Vamos a ponerle por aquí lo que ocurrió con esta Miss Universo chafa, porque realmente vale mucho la pena. Miss Universo sí, así lo pongo. Miss Universo aplaudida por católicos poco inteligentes. Yo he visto una cascada de personas ridículas a las cuales estoy amenazando con ya no seguir, con ya no escuchar, que tienen la terrible característica de tener una enorme veneración por alguien que es más falso que un billete de 30 pesos por decir viva Cristo Rey, lo cual es una evidente falsedad cuando esta mujer, pues si querías buscar a Cristo, si querías decir viva Cristo Rey, podrías hacerlo de una forma realmente desafiante, realmente espiritual, realmente importante, no en un certamen de belleza, donde por cierto la tipa que gana está fea, a comparación de otras Miss Universo que incluso dijeron cosas más inteligentes. Claro, pero es que ellas no tenían el billetazo del dinero robado a Pemex. Por eso es que ellas no pudieron ser la Miss Universo. La tal Fátima Bosch, pues es el cerebro de pollo que tienen. Y curiosamente que también los que aplaudieron a Fátima Bosch por su gritito de viva Cristo Rey, que no siente, que no cree, fue aplaudida por los mismos que son papólatras, por los que le justifican cualquier maldad a León XIV, y que son los mismos que atacan constantemente a Donald Trump. Por las buenas acciones que está haciendo, lo atacan constantemente. Pemex intentó ayer deslindarse de la polémica que generó un comunicado oficial de Pemex, que es una petrolera, ¿sí? No es una empresa privada del papito consentidor, del papito que le da dinero a esta Fátima Bosch para todas las tonterías que ha hecho en su vida. No es una empresa familiar. O sea, ya sé que ya se la quieren robar, ya sé que los narcotraficantes de Morena se creen dueños de todo, pero también hay límites, ¿no? Se supone que sigue siendo una empresa del Estado mexicano. Y le mandan una felicitación con el nombre de Pemex. ¿Para qué? Pues para provocarnos, para hacernos enojar, para desgastarnos. Esto no es algo común. Claudia Sheinbaum está tan desesperada que prefiere esta clase de escándalos, de chismes de faldas, a que se le exhiba a ella como una ratera y asesina, que eso es lo que finalmente se gritó en la manifestación de la generación Z, que fíjese que ya estamos pasando a otra semana, y ella no deja de decir que la manifestación fue violenta, que la manifestación fue de acarreados, que la manifestación la pagó el Partido Acción Nacional, porque no encuentra la forma de justificar los golpes, golpes en la cabeza, el gas lacrimógeno que le echó a niños, el robo masivo de teléfonos celulares y cámaras tanto a periodistas como a civiles para tratar de borrar lo que estuvieron haciendo, moler a golpes a los manifestantes. Es una cosa tan interesante como un régimen represor pues no deja de tener el trauma de decir la manifestación no ocurrió, o sea, lo que viste no ocurrió. Tanto al punto de que una loca como Claudia Sheinbaum llega a decir que pudo ser inteligencia artificial. ¡Wow! ¿No? O sea, no lo prueba, no nos ofrece una acreditación pericial, pero dice, pudo ser inteligencia artificial. Hoy no podemos saber si algo fue real o fue mentira.
Seguramente tu elección con la que resultaste narcopresidente también fue hecha con inteligencia artificial y por eso no podemos saber si es verdad o si es mentira. Y seguramente todo lo malo que tienes, Claudia, en tu gobierno, pues también ha sido hecho con inteligencia artificial. Por eso es tan desastroso que ni parece creíble. Mire, Bernardo Bosch es el padre de esta señora Fátima Bosch, para acabar, ¿no? Que aparte, entre franceses, bueno, los franceses tenían un insulto contra los alemanes llamándoles boches. De ahí viene la palabra bocho, porque significa cabezota, o sea, cabeza cuadrada, cabeza demasiado grande. Los franceses, para su estética, veían como que los alemanes tenían la cabeza demasiado grande con relación a la estética del cuerpo, era un cuerpo desproporcionado y por tanto feo. Simplemente estoy comentando esto. Estos insultos se utilizaban en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Y ellos tienen ese apellido de Bosch. Aunque dijo que pues no hay contratos vigentes con Rocha, que ahora es el 50% accionista de Miss Universo, que es el que le dio el premio, el que sobornó a los jueces. Pues resulta ser que el contrato sí es de 745.6 millones de pesos que se le dio al dueño de Miss Universo y también dueño del denominado Casino Royal de Monterrey, donde hay que recordar que se quemaron vivas 52 personas. Y esa es otra parte de la historia que a lo mejor ni siquiera yo había conectado. Rocha es el dueño del famosísimo Casino Royal, que sobre todo también intentó utilizar pues Andrés Manuel López Obrador para desprestigiar el gobierno de, creo que era Felipe Calderón, ¿no? 52 muertos, miren. ¿Cuándo fue esto? Atentado contra el bar Monterrey, o sea, el Casino Royal. Fue un atentado terrorista, ahora ya le ponen así incluso en la Wikipedia, ocurrido el 25 de agosto del año 2011. Era prácticamente casi el último año del gobierno de Felipe Calderón. Ubicado en el sector de clase media de Monterrey, produjo la muerte de 52 personas, una masacre muy significativa, entre ellas una mujer embarazada. Por cierto que ahora ya no se habla tanto de las masacres, ¿no? Por ejemplo, llegaron y quemaron vivas a personas en un bar en Puebla y Morena, moviendo con amenazas y con una serie de chismes, borra de la memoria de las personas esto que ocurrió. También el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz por extorsionadores del grupo criminal Sombras. También han intentado borrar de la memoria del presente, de la memoria popular colectiva, el asesinato de Carlos Manso. Primero Sheinbaum haciendo la estupidez de su manoseada, cuando es un palo de escoba que quién va a querer manosear, hizo un montaje para tratar de victimizarse. ¿Quién será más víctima? ¿El que le metieron 7 balazos por la espalda o a una tipa que se sale a la calle como una loca a tratar de saludar a todos como una Miss Universo y que es manoseada supuestamente por un borracho? ¿Quién será más víctima? ¿El que está muerto o la que está viva haciendo estupideces en la calle? Solamente hay que ponerlo en esa perspectiva, de relieve, ¿no? Bueno, pues lo que pasó en el Casino Royal fue bastante terrible y saben que cuando pasa esto es una venganza de algún grupo criminal contra el dueño de un establecimiento que recibe cierta cantidad de dinero y no se quiso pagar la extorsión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta ser que sí, que hay una participación del señor Rocha precisamente en el denominado Casino Royal. Y eso es lo que hoy ha destacado el periódico Reforma. Raúl Rocha Cantú, quien es ahora el dueño del 50% de Miss Universo, el otro 50% le pertenece a un tailandés travesti, un tailandés que se hizo una operación y se sube al internet fornicando con hombres, pues es precisamente el otro dueño del 50% del Casino Royal. Y solo de puritita casualidad,
tiene un contrato de 745.6 millones de pesos y, ¡oh, sorpresa!, gana la hija de su principal socio, del tipo que le dio 745.6 millones de pesos, pues gana el certamen de la Miss Universo, que al igual que pues los premios Oscar, que al igual que los premios de oro, que los premios Nobel de la Paz, que los premios Nobel de Literatura, pues todos esos premios sabemos que ya se los están dando a pura gente que realmente no es la que se merecía ese premio. Había mujeres mucho más hermosas e inteligentes, con una vida honrada, porque no son hijas de un delincuente ni están relacionadas con cosas sucias, y pues no ganaron porque no tuvieron el apoyo del soborno, ¿verdad? Todos estos certámenes, lo sabemos aquí en México, pues es común que se vengan a corromper, ¿no? La flor más bella del ejido, la flor más bella del pueblo, pues sabíamos que era el que pagaba más, compraba más boletos para que ganara, ¿no? La hija del alcalde o la hija de algún hacendado o de alguien por ahí que tenía dinero, de algún narco, casi siempre, eso es en Sinaloa, mucho en Sinaloa, pues eran mis universos. Y luego algunas de estas señoritas mi simpatía o cosa por el estilo, pues se convertían en gobernadoras del narco, perdón, en alcaldesas del narco. Ahorita no he visto gobernadoras, pero sí hay muchas alcaldesas del narco que fueron ganadoras de certámenes de belleza. Yo solamente puedo pensar que Morena, ¿cómo será la sociedad de Morena? ¿Cómo será la corrupción de Morena? Que hasta yendo allá a Tailandia, hasta allá corrompen un certamen de belleza. Revisan a mineras por ligas contra el narco. Las mineras mexicanas enfrentaron un nuevo conflicto. Las empresas ahora son acusadas de supuestos vínculos con el crimen organizado. Como tratando de curarse en salud, después de que se revelara que pues el gobierno de Morena habría permitido que grupos criminales, sobre todo la Malliza, robara una enorme cantidad de metales preciosos a unidades de transporte de estas mineras, pues ahora quieren echarles la culpa de que no, tú te dejaste robar. Y resulta ser que empresas formales, bien establecidas, no solo transportan no solamente intentan salir de la grave crisis provocada por las cuotas de López Obrador, sino que ahora se enfrentan a una mayor supervisión e intervención por parte del gobierno que está ligado al narco, que es Morena, para verificar que no vayan a tener ligas con ellos. Fernando Aboitis Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, informó que el gobierno federal realizará un análisis sobre minería con relación al crimen organizado. Un exjugador profesional sacó una pistola y amenazó a la afición en Guadalajara, Jalisco. Bueno, esas son cosas que también hoy he visto que algunos canales de noticias quisieron destacar. Durante el sábado, el periódico Reforma pues intercepta la CENTE, convoy de Claudia Sheinbaum, y les firma un acuerdo supuestamente que para eliminar la reforma educativa. Que la reforma educativa ya no existe porque la eliminó Andrés Manuel López Obrador, y era buena la reforma educativa porque obligaba a estos rateros y delincuentes de la CENTE a regirse por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, que es el que rige a los trabajadores del Estado. Ellos no quieren ser trabajadores del Estado, ellos quieren tener privilegios. Por eso lo que les comentaba hace unas horas, no todo el que dice fuera Claudia es bueno. Pudiera haber muchos personajes que gritan fuera Claudia y en realidad son delincuentes igual que ella. Por eso es que no podemos apoyar ninguna manifestación de la CENTE, ninguna manifestación de estos grupos delictivos contra Claudia, porque realmente Claudia muchas veces los moviliza como grupos de choque o como distracción política. Sí es cierto que tenemos que unirnos la mayor parte de los mexicanos contra esta narcodictadura, pero con la CENTE no. Con Ayotzinapa pues tampoco, porque podemos tener un reclamo conjunto con Ayotzinapa solamente por el hecho de que hay muchos narcopolicías que están integrados ahora con Claudia. Pero
yo creo que hay que guardar la distancia con ciertos grupos que son igualmente como ponerse un alacrán en la espalda. Busca el Tribunal Federal de Justicia Administrativa castigar a consejeros del INE. Les acusan de abuso de funciones al pedir aplazar la consulta ilegal de Andrés Manuel López Obrador. Acusan señalamientos de intención política, los inhabilitarían durante 20 años para ocupar cargos públicos, y esto obviamente quien lo está impulsando, Morena, y tiene dedicatoria. Quieren atacar al exconsejero del INE, Lorenzo Córdoba, que fue yo a veces digo que fue el blandengue que dio el triunfo al narcotraficante López Obrador. Estaba en las posibilidades de Córdoba anular esa elección y que se repitiera y que fuera otro el resultado, porque sí hubo irregularidades en la elección de 2018, pero no lo hizo. Y él dice que es un demócrata y que ser demócrata es darle el triunfo a un terrorista. Y así lo defendió a López Obrador. El resultado, ¿no? El resultado es que ahora supuestamente quieren lincharlo por respetar lo que él creyó, lo que él dijo es la democracia. Solo que una cosa sí le diríamos a Córdoba: la democracia no es santa. Y por lo visto en este caso no es buena. Escala pleito hasta clientes de TV Azteca. Dice, este esquema de información le va a ir generando a él, no lo menciona, Ricardo Salinas Pliego, también cada vez más pérdidas, porque a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora. O sea que durante el fin de semana, hagan de cuenta que Claudia Sheinbaum está amenazando, no quiere, amenaza de muerte a los patrocinadores de los canales de televisión azteca. Supongo que quiere amenazar de muerte a Walmart, a algún detergente, a algún refresco, pues los está amenazando para que no se anuncien en esos canales de televisión que hoy por hoy tú y yo sabemos que si algo se ve en televisión es Televisión Azteca. Le gana por mucho a Televisa en audiencia, porque las programaciones de Televisa ya son puros refritos de programas pasados, y sobre todo es una programación muy pesada por la trayectoria que el tipo de contenidos que han decidido adoptar. Están queriendo seguir una línea no solamente contra la presidenta, dice ella, presidente, de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el gobierno de México. O sea, lo que no le gusta a Claudia Sheinbaum es que se ha exhibido una y otra vez por parte de medios como ADN 40, pues las quejas, las omisiones del gobierno, las manifestaciones, la represión brutal de las manifestaciones. Dice, México nunca va a perseguir a nadie, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, o sea, y lo que hiciste con la generación Z, lo que hiciste con la manifestación de gasearlos, de golpearlos, bueno, eso fue la excepción que rompió la regla, ¿no, Claudia? Pero entonces está amenazando de muerte a los patrocinadores, a los anunciantes de Televisión Azteca. Bueno, Ricardo Salinas Pliego dice, en Palacio Nacional no gobiernan, conspiran. El único proyecto evidente en el que trabajan no es México, es quitarse de encima al único adversario que los pone en evidencia y les quita el sueño. La presidente, él sí habla correctamente, fíjense, la presidente ahora amenaza abiertamente a los anunciantes de mi televisora. No es gobierno, es extorsión y censura ejecutada con presupuesto público. Por cierto que todavía hay varios anuncios del mismo gobierno de Claudia en los canales de Televisión Azteca. ¿Qué pasó ahí? ¿Ella misma se está amenazando? ¿Está loca o qué? Morena es un movimiento que llegó prometiendo honestidad, dice Ricardo Salinas Pliego, y terminó convertido en un cártel criminal, incrustado en la política. Pues fíjese que llegar, pues no, porque realmente es la continuación de viejos delincuentes que estuvieron en el PRI, obviamente no en el PRI de ahorita, sino en el PRI de los 60s y de los 70s, de ahí vienen. Que por cierto, el PRI de los 60s y los 70s era el que más decía que daba concesiones porque se linchaba a sus testaferros. Y de ahí surgieron varias empresas
también de medios, que pues fomentaron, supongo que la visión del régimen. No puedo evaluar su programación porque pues en ese tiempo yo no existía, y ya saben que lo que es transmisión, pues no, de ese entonces no hay mucha evidencia, no hay muchas grabaciones. Caen escoltas de Carlos Manso por omisión. Bueno, pues para extender la simulación se quieren ensañar con los escoltas, que pues también algunos de ellos puede que hayan sido enviados como sicarios para que le dispararan en la nuca a este tal joven Vidales de 17 años de edad, y de esa forma poder silenciar quién lo mandó, quién realmente lo mandó. Se tendría que detener a ese que lo mandó, y a ese mismo seguramente declararía contra Alfredo Ramírez Bedoya o contra el mismo Leonel Godoy, que es el que los mueve a todos y que era el archienemigo de Carlos Manso. Carlos Manso, como lo dijo su viuda, la señora Grecia Quirós, pues acusó a 5 políticos, narcopolíticos del estado de Michoacán, de ser los responsables de lo que le pudiera ocurrir, pero resulta que la Fiscalía Corrupta de Sheinbaum no investiga a nadie. Bueno, y otros empresarios que también están bajo amenaza, pues es FEMSA. FEMSA, que es la de las tiendas de conveniencia, FEMSA, que es una empresa muy destacada, también de embotelladora, reconocida embotelladora del refresco Coca-Cola, pues está siendo objeto de ataque por parte de la corte corrupta de Claudia Sheinbaum, la corte de acordeón de la Barredora, del narco La Barredora, presidida por Lenia Batres. Pues ella dice que quiere atraer un pleito para tratar de extorsionar a FEMSA. Quieren cobrarle supuestamente un adeudo millonario, 7 días después de que había rechazado exactamente el mismo asunto. El director de FEMSA, pues lo hemos conocido, es una persona íntegra que ha criticado severamente las políticas destructivas que empobrecen más a México, y es un hombre que ha criticado abiertamente el narcorrégimen. También es un hombre, un empresario, que no se prestó a la estupidez de un informe ridículo en el que se dijeron solo mentiras para encubrir la miseria y la destrucción de este país por parte de Morena a 7 años de dictadura. No se prestó para eso, no fue allá, y pues eso es lo que le tiene muy mal a Claudia Sheinbaum, porque el empresario habló sobre defender el libre mercado y también dio una cátedra acerca de lo importante que es el libre mercado, y ahora su hijo va a presidir FEMSA. Entonces, pues es una amenaza más de Claudia Sheinbaum tratando de utilizar el SAT, hacer terrorismo fiscal para presionar a los empresarios para que le paguen dinero para que ella siga comprando votos de gente analfabeta que no estudia ni trabaja, y sobre todo que tienen una pésima voluntad con relación al futuro de nuestro país, que es vivir de lo robado. ¿Sí? A muchas personas han aspirado y están aspirando a vivir de robar lo que producen los demás. Vamos a una pausa. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Y durante el domingo el periódico Reforma también tenía: truenan México y Estados Unidos por robos carreteros, alertan por asaltos a transportes en carreteras, piden 300 empresas norteamericanas, que es una voz fuerte porque mantienen al país esas empresas, abordan el tema de revisar el Tratado de Libre Comercio América del Norte sobre, pues, que con Morena llegaron muchos asaltantes de transporte. ¿No serán lo mismo?
Tanto en Estados Unidos como en México, el robo al transporte de carga en las carreteras mexicanas se ha disparado a focos rojos. El Consejo Nacional del Comercio Exterior, NFTC por sus siglas en inglés, agrupa a 300 grandes empresas, incluyendo de paquetería y otras de transporte de alimentos, UPS, Coca-Cola, de computadoras, Hewlett Packard. Pidió a la administración de Donald Trump presionar a la narcopresidente Claudia Sheinbaum en la renegociación del tratado en 2026. Y fíjese que yo fácilmente podría decirles que ya no hay noticias en este año, salvo que ocurra algo como una intervención ráfaga o relámpago en Venezuela, pero ya no hay más noticias que nos sean a nosotros tan relevantes como esta tan ansiada renegociación del tratado. Es urgente porque será el momento en el que Trump ponga en su lugar a esta asesina, esta multiasesina y corrupta Claudia Sheinbaum. Precisamente para tener fuerza en la negociación, pues hay que destacar todo esto que no funciona y que está costando miles de millones de dólares tanto a México como a los Estados Unidos, pues esta impertinencia de premiar al narcotráfico con los abrazos y los no balazos, que sigue vigente. Ahora encara la gente a Sheinbaum en Oaxaca. Bueno, pues eso es mentira, ¿no? Una tontería que realmente a nosotros no nos interesa. Ellos lo que están exigiendo pues es una pensión enorme del 100%, quieren jubilarse como por ahí de los 50 años porque son flojos, son parásitos, son corruptos, son manipuladores, y para la miserable educación que le dan a los niños toda pervertida, pues la verdad es que no dan ganas de mantener a una bola de viejos corruptos que por cierto van a volverse adictos votantes de Morena si es que les dan esa pensión. Tenía el crimen un infiltrado dentro de los escoltas de Carlos Manzo. Bueno, pues según la investigación que están haciendo los mismos asesinos de Carlos Manzo, opinión mía, soy libre de tener esa opinión. Yo pienso que los que están haciendo la investigación son los que realmente mataron a Carlos Manzo. Por tanto, pues no se van a autoincriminar. La audiencia de imputación en el penal del Altiplano contra Jorge Armando N. presunto, mejor dicho, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, destapó que el crimen organizado tenía un infiltrado dentro de su círculo. Datos expuestos por la Agencia de Investigación Criminal AIC señalan a Jorge Armando, que informó en el chat telefónico que coordinaba un atentado. Vamos retrasados porque anda el presidente repartiendo velas, reportó en un mensaje que supuestamente habría sido recuperado. Pero pues esta investigación todavía no apunta, y no va a apuntar nunca, por cierto, de una vez se los aviso, a saber quién organizó esto desde el gobierno. Envuelve polémicas a la Miss Universo. En cuanto la tabasqueña Fátima Bosch, de 25 años, fue coronada Miss Universo en Tailandia, más allá de las múltiples felicitaciones hallaron la atención, las descalificaciones y las denuncias de amaño, de corrupción. Bosch, lo cual tampoco es creíble, venció a 119 aspirantes a ser la Miss Universo, hasta que un músico franco-libanés de nombre Omar Harfouch, que solamente por coincidencia se parece tanto al nombre del secretario de Seguridad Omar García Harfouch, que también es de origen libanés, o fenicio, quien iba a ser juez, renunció al acusar que el concurso estaba corrupto, amañado. También dejaron el jurado el exfutbolista francés Claude Makelele y la italiana Camilla Di Borbón, presidenta del comité de selección. O sea, 3 jueces le renunciaron. ¿Por qué? Pues porque está corrupto, porque se pagó con dinero sucio de Pemex. Harfouch anunció al copropietario y presidente de Miss Universo, el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, quien fue dueño del Casino Royal, que el 25 de agosto de 2011 murieron quemadas 52 personas, y nunca se aclaró la relación criminal que podría tener él con ese grupo terrorista, narcoterrorista. El músico ventiló que Rocha tiene negocios con el padre de Fátima, que es un delincuente de Pemex, Bernardo Bosch.
todos los que están en Pemex roban y todos los que están en Pemex pueden haber colaborado también en la mafia de Huachicol de Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel. Miss México es una falsa ganadora, afirmó Harfush. Raúl Rocha y su hijo Mauricio me instaron a hacer una semana en Dubái a votar por Fátima Bosch porque necesitaba que ganara, porque será bueno para nuestro negocio, así lo dijeron. Harfush adelantó que en mayo de 2026 lanzará HBO Max un documental donde exhibirá cómo se hizo el fraude para que ganara Fátima Bosch. O sea, es igual que el fraude electoral de Claudia Sheinbaum. O sea, también hacen fraude en un certamen de belleza. Vean en la cara a esa tipa. O sea, con eso te das cuenta que fue un fraude. Suma Ney González 7 órdenes de captura. Un total de 7 órdenes de captura se libraron contra Ney González, gobernador de Nayarit entre 2005 y 2011, por los delitos que van desde fraude y peculado hasta tráfico de influencias, asociación delictuosa y falsificación de documentos. Bueno, pues eso es con relación al periódico Reforma y sí nos permite una mayor perspectiva, ¿no?, de cómo se está dilapidando o devorando los recursos incluso para una frivolidad como puede ser un certamen de belleza. Nos pasamos con el periódico Reforma. Reforma tiene: la ayuda antidrogas debe de ser con respeto a la soberanía. O sea, la OEA también llama a proteger a los cárteles de la droga y le sigue el cuento a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque Luis Almagro y ahora Ramdin, que creo que es el nuevo secretario de la OEA, pues son defensores de esos grupos criminales y siempre han encubierto movimientos socialistas. El secretario general de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, Albert R. Ramdin, aboga por la paz, o sea, por la defensa del narco, y dice que cuando se haga cualquier operación contra el narcotráfico debe de apegarse a derecho internacional, el mismo derecho internacional que permite que 300,000 personas mueran de sobredosis. Así habla un patán de la política internacional. Nada importante nunca sale de esos organismos, igual de la ONU. O sea, ¿para qué quiero una OEA? Es lo mismo que una vulgar ONU. Inicia programa contra violencia económica. Esta modalidad lleva mecanismos de control y es parte de lo que dijo que iba a hacer Sheinbaum para simular y olvidar el asesinato de Carlos Manso. Oposición pide agilizar ayuda a los desplazados. Exigen a Morena dar celeridad a la ley sobre el tema, pero el partido Guinda dice que está en revisión. ¿Por qué? Pues porque se robaron el dinero del Fonden y obviamente que van a retrasar todo lo que quieran para que se vengan las fiestas de fin de año y hacerse, ya saben qué, y no dar el dinero. Así de sencillo. Ya se acabó el año. Uy, me tengo que ir de vacaciones. Es lo que hacen. Diputados se dan aumento de 113,000 pesos al año. La dieta de legisladores pasa de 1,193,485 pesos a 1,307,224 pesos anuales. No hay entonces ningún problema, ¿no? Ningún error. ¿Cuál crisis económica?, dirán los narcotraficantes de Morena y de los otros partidos que también se alquilan para servir o hacer de patiños a Morena. Congela el Senado ley de protección para desplazados. Más de 100,000 huyeron de la violencia en 8 años, dice una organización no gubernamental, una nota de Luis Carlos Rodríguez. Mientras crece el éxodo interno de México porque huyen de la violencia de grupos criminales, pues Claudia Sheinbaum dirá que se van de sus lugares de origen porque son fascistas. Porque no estar feliz con que el narco te mate es ser fascista, ¿sabes? Es ser muy racista y ser fascista y todo lo malo que te puedas imaginar. Ser narco es bueno. La propuesta legal para registrar y atender a los refugiados permanece desatendida, en la Cámara Alta desde el año 2020. A pesar de que la minuta fue avalada en San Lázaro, especialistas advierten de la falta de reconocimiento de este fenómeno en las cifras y es desatención a la población, sobre todo indígena. Así que no diga Claudia Sheinbaum que es un gobierno indigenista por hacer rituales satánicos, sino es capaz de permitir que los indígenas vivan sin la amenaza de ser reclutados o explotados para rellenar
cosas que son tóxicas y producir drogas. La inflación médica será más severa en México. La atención médica, así como contratar un seguro, va a aumentar en un 13.5% en 2026, muy por arriba del promedio de toda América Latina, según una encuesta realizada en 91 países. Se encarece la salud y se destruyen más los sistemas de salud y se les quitan recursos. Díganme ustedes si eso lo hace un buen gobierno. Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima es señalado por utilizar su cargo para no dar pensión a sus hijos. ¿Qué más? Señalan a jefe de la policía de matar al asesino de Carlos Manzo. En una audiencia inicial contra 8 implicados, se considera que el asesino, el que le disparó en la cabeza a Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, habría sido el director de la policía de Uruapan. Aseguran que el cártel Jalisco Nueva Generación ofreció 2 millones de pesos por el ataque contra el expresidente municipal. Y sí, bueno, pues estará hablando de esto, del otro, pero el caso no está zanjado, o sea, no está terminado, porque sabemos bien que los asesinos son los que elaboran la investigación, y esto no es una investigación de vamos a dar con los responsables tope donde tope, porque pues Claudia no quiere descabezar al cártel Jalisco, ni siquiera porque ya se conocía del campo de exterminio de Teuchitlán, que se dedicó a negarlo también. Bueno, y durante el sábado 22, publicó El Universal: acusan escoltas de Carlos Manzo de participar en homicidios, salen del mercado laboral 476,000 personas de la generación Z, la población ocupada entre los 15 y 24 años de edad, millones de personas en el segundo trimestre. Salen del mercado laboral, es decir, no están trabajando. El INEGI encontró que 8.7 millones de mexicanos de 15 a 24 años de edad de la generación Z estaban ocupados entre abril y junio. Esto significó la salida de 476,000 jóvenes en el último año 2025 y fue el único grupo de edad que se redujo, o sea, que perdió empleo. Los jóvenes son los primeros en salir del mercado cuando la economía no crece, indicó, o sea, son los que más son desechables. Explicación del investigador de la UNAM, Clemente Ruiz. Para el economista en jefe del INVEX, Ricardo Aguilar, sin crecimiento, los desempleados son más afectados, que suelen ser los más afectados son los más jóvenes. O sea, esto quiere decir que no solamente generación Z, otros mucho más jóvenes que también se ven obligados a buscar trabajo, pues no van a encontrar un buen pago por lo mismo o una buena colocación. Trump presiona a Zelensky para que apruebe un plan de paz, esto allá en Ucrania. Todavía no se ve claro eso. Paga gobierno de la Ciudad de México 24 millones de pesos por daños a autos en las inundaciones y en la caída de árboles que afectaron a 78 vehículos. Afortunadamente creo que pudieron no sé qué cuánto les estén pagando, ¿verdad? Pero afortunadamente creo que algo les van a dar. Quizás lograron vencerlos legalmente con el Poder Judicial anterior, y algo hay de eso, ¿no? Bueno, y eso es lo que tienen los periódicos más importantes del país. Otro que valdría la pena tal vez revisar sería Diario de Yucatán. Por una paz con verdad, el episcopado y la arquidiócesis de México, las autoridades de la Iglesia Católica llaman a reconocer la violencia como parte del problema. Acusan factores que alimentan la grave inseguridad por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. La Conferencia del Episcopado Mexicano presentó un llamado nacional compuesto de 14 medidas orientadas a implementar un proceso de paz que vaya más allá de las coyunturas políticas, insistiendo en la violencia estructural que debe de reconocerse como un problema. O sea, hay un patrón por parte del gobierno, hay una estructura del gobierno que se dedica a violentar, y es muy cierto. En eso tiene razón la Iglesia, pero veremos que también se organice, que la Iglesia también participe en las manifestaciones, sería genial. Paro nacional, habrá bloqueo, bueno, pues ya lo hubo. Excelsior: preocupa la viabilidad de la superelección, suma la consulta de revocación de mandato a los procesos de elegir diputados, senadores, gobernadores, jueces. O sea, es una cosa para hacer fraude electoral sí o sí,
la reforma que quiere Sheinbaum para que la revocación se haga en junio y no en agosto. Ahí sigue. El Sol de México: prometen desquiciar 29 estados la manifestación. India quiere tratado comercial con México. Y bueno, pues esos son cosas que destacan estos otros periódicos vamos a decir, de importancia también significativa. El Domingo, Diario de Yucatán, dice: golpe a la competitividad. El Consejo Coordinador Empresarial: el desarrollo estatal no implica nuevos impuestos o subir los existentes. Advierte de su grave efecto para asustar las inversiones. Jóvenes padecen falta de trabajo. Son los primeros en sufrir bajo crecimiento en cuanto a esto. Los de la generación Z. La generación Z precisamente se manifiesta porque, aun siendo profesionista, no tienes trabajo asegurado. Más los que tienen trabajo asegurado son los que tienen un tío, un padre, alguien incluso en la política que los mete ahí, aunque hayan sido los peores estudiantes de la Facultad de Derecho. Estoy proyectando a alguien, ¿no? La economía en picada. El PIB se contrae en el tercer trimestre del año y las previsiones no son positivas. Reconoce Claudia Sheinbaum que el crecimiento no es el esperado. Y después, la economía mexicana perdió impulso en el tercer trimestre de 2025. De julio a septiembre, el Producto Interno Bruto registró una contracción del 0.3% respecto al trimestre previo. ¿Cómo la ven? Alzan la voz por la tierra. Bueno, unos locos del clima allá en Brasil. Crece la compra de casas. La Canadevi ya lleva casi 5,000 vendidas este año, pero eso solamente creo que en Yucatán, ¿no? Sí, en Yucatán. Escoltas ligados a caso en Uruapan, 7 detenidos por omisión. Invitan a jóvenes a ser pacificadores. Dice: la fe no pertenece a ningún partido político, dijo León 14. Pues qué bueno. Pero pues León 14 anda haciendo cosas feas, ¿no? Anda ahí prestándose para avalar uniones gay, confirmaciones gay, ceremonias de bendición gay, que es un pecado mortal, pero bueno, pues eso no le importa al Papa León XIV. Él dice que va a seguir los pasos del Papa Francisco. Llamó a miles de jóvenes reunidos en la Conferencia Nacional de la Juventud Católica en Indianápolis a convertirse en pacificadores y constructores de puentes, o sea, para que vengan los ilegales, como decía el Papa Francisco. Y advirtió que la fe no pertenece a ningún partido político. O sea, por tanto, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no, sí pertenece a algunos partidos políticos? Porque si tú ves los partidos de izquierda, como Morena, se enojan cuando mencionan a Dios. ¿Se acuerdan de ese senador de Movimiento Ciudadano que decía Dios te bendiga y ellos le mentaban la madre? Como si lo estuviera insultando, parecían demonios. El pontífice exhortó a los cerca de 15,000 asistentes a evitar la tentación de instrumentalizar la fe y apostar por el diálogo y la unidad, y destacó la importancia de mantener la identidad y las conciencias propias frente a la polarización política. O sea, que como que él dice que la fe no debe de estar en la política y que los demonios hagan lo que quieran, ¿no? Está mal el Papa León XIV. De hecho, ahorita está siendo muy criticado por su odio, bueno, porque realmente manifiesta una desacralización de la Virgen María con ese documento Mater Populi Fidelis, algo así, ¿no? Un documento bastante abundante, sobreabundante y aburrido, y necesario también, en el que pues se dedica a decir que, mire, aquí está el apunte, ¿qué es lo que se dedica a decir? Es una idea breve. Lo que debió de hacer León XIV era decir: esto es lo que significa en el caso de María ser corredentora, su uso correcto y tradición. En cambio, el documento que emitió el Papa León XIV es acusar que la palabra corredentora no debe de utilizarse, porque acusa que corredentora se ha utilizado con el significado siguiente: igual a Jesucristo o sustituible a Jesucristo.
Y fíjese el error en lo que está. Lo que tenía que hacer León XIV era decir, esto es lo que significa en la tradición católica corredentora. En cambio, él hace un muñeco de paja y dice, no, los que dicen que María es corredentora siempre han dicho que es igual de poderosa que Cristo. Y eso nunca se dijo. Eso nunca ha sido tradición de la Iglesia. Ahora lo que les pregunto es lo siguiente. ¿Ustedes creen quién correrá más peligro de quemarse en el infierno? ¿Una persona que cree y que dice que María es corredentora? Yo me pregunto qué daño le estaría haciendo a alguien. ¿O el que, como hace León XIV, avala tácitamente uniones homosexuales y desviaciones de otro tipo dentro de la Iglesia? Yo creo que hay prioridades, ¿no? Y las prioridades del Papa León XIV están muy equivocadas. Se reunió con una pareja de homosexuales, con varias, y a ellos no les dice que están en peligro de condenarse al infierno porque están en pecado mortal. Pero que no se trate de una fantasía que él se inventó, de que el gran peligro de hoy en la Iglesia, o sea, lo que no nos deja vivir en paz, es que María es llamada o dicho corredentora por algunos católicos, como se ha hecho durante siglos. O sea, también con lo que está haciendo León XIV es decir, pues fíjate que esta tradición de siglos es equivocada, pero además es manipulador, muy manipulador León XIV, porque no se atrevió a volverlo tampoco obligatorio el dejar de usar el término corredentora. Dice que es una recomendación. O sea, sí se puede tomar el tiempo para ponerse puntilloso con conceptos, pero no para condenar su concierto LGBT, ni sus procesiones gay, ni sus rituales extraños de bendecir un hielo con Arnold Schwarzenegger. O sea, todo eso es peccata minuta, pero pues esto es enorme, ¿no? Hay una parte de la Biblia que se usa precisamente para describir a alguien como el Papa León XIV. La Biblia dice: cuela el mosquito y deja pasar el camello, o se traga el camello. Creo que es algo así, ¿no? Mateo capítulo 23, versículo 24. Dice, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Pues eso es a lo que se refiere, ¿no? Y luego habla sobre el plato. Luego hablaría sobre el plato, ¿no? Que dice que pues ustedes tienen el plato sucio por dentro, el vaso por dentro, lo tienen sucio, y nada más limpian el exterior. Pues fariseo hipócrita, limpia el vaso por dentro, no solamente por fuera. Y esa es la actitud que tiene León XIV. Entre otras cosas, falleció el actor de cine alemán estadounidense, más estadounidense que alemán, Udo Kier, quien tuvo una particular colaboración con el artista gay, pop, LGBT, de arte moderno, de arte feo, llamado Andy Warhol, con el que hizo muchas películas de carácter ocultista y sanguinario. Por cierto que hay fotografías de Andy Warhol con satanistas como Mick Jagger, como el diseñador de modas Yves Saint Laurent, y en 1972, y también obviamente asiduos, vamos a decir, muy celebrado este señor Warhol por los Rothschild, que adquirieron muchos de sus cuadros. Algunos, por ejemplo, pop de la reina Illuminati Elizabeth II, una reina luciferina que ya arderá en el infierno seguramente, de Marilyn Monroe, que era una manipulada mental y una esclava sexual de presidentes de Estados Unidos. Bueno, una cosa así bastante tétrica, ¿no? Falleció Udo Kier, quien también colaboró en varios videos musicales de la cantante luciferina Madonna, una en la que, por cierto, representa a un sacerdote satánico. Pues yo digo, ojalá y Dios se apiade del alma de Udo Kier,
pero pues es que cuando revisas su carrera, hice una semblanza de su vida, pues yo creo que te das cuenta de muchas cosas. Ay, perdón. Bueno, vamos a comentar esto brevemente, la verdadera historia de Matrix de 1999 y la inteligencia artificial. Se descubre que la idea original de la película no era decir que las máquinas utilizaban a los seres humanos para generar energía eléctrica, eso es un disparate. El argumento original era decir que las máquinas, concretamente la inteligencia artificial, utilizaban a los seres humanos como ultraprocesadores para mantenerse. Ahora se descubre que la idea original, que sonaba más coherente y mucho más futurista y más acorde a lo que nos está pasando en el presente, pues fue eliminada y fue una orden de los estudios de cine al considerar que esa forma de presentar una película no sería algo atractivo, no hablar de una red neuronal. ¿Por qué? ¿Para ocultarlo? Se dijo que porque quizás la gente no entendería ese argumento. Yo no creo, yo creo que era un argumento ya muy comprensible para 1999. O quizá no quisieron ser tan explícitos. No quisieron ser tan explícitos con lo que pues en realidad puede estar ocurriendo. También tenemos esto. El que haya pensado que la película Matrix fue hecha por los hermanos Wachowski, que ahora dicen ser hermanas porque dicen ser mujeres transexuales, es ingenuo. Esa película tiene todas las características de haber sido elaborada por alguna élite intelectual. Es una película además que tiene excesivos mensajes masónicos, o sea, hay muchos elementos de la masonería, de los ritos de ellos, que no pueden pasar inadvertidos. Desde el nombre de esta persona, Thomas Anderson, es evidentemente una referencia al autor de los landmarks de la masonería. El pasaporte de Neo se vence el 11 de septiembre de 2001. Eso yo no lo he podido olvidar porque fue en el 99 y luego ocurrieron los atentados justamente en esa misma fecha. Como que dijeran que el mundo como lo conocimos se murió, o la libertad de viajar se murió con los atentados del 11 de septiembre. Los Wachowski, ahora que se hacen llamar las Wachowski, fueron solo el medio para presentar esta película. Quizás si son controlados o esclavos mentales MK Ultra, y eso lo digo porque ahora dicen ser mujeres transexuales y eso habla de unas personalidades que fueron destruidas. La película tampoco es un mensaje de libertad, ese es otro engaño. ¿Por qué la élite te iba a dar una película que te enseñaría a añorar la libertad y a romper con un sistema que lo controla todo? La realidad de las cosas es que si miras con detenimiento la película Matrix, las tres, Neo y sus amigos probablemente nunca lograron escapar del sistema, de la simulación hecha, del metaverso, de la Matrix, que simuló su salida para tenerlos cautivos solamente dentro de otra capa del sistema. Esto lo puedo deducir porque Neo pudo destruir las máquinas fuera de la Matrix o fuera del metaverso, donde es humanamente imposible porque es un ser humano, sin ningún control tecnológico sobre otras máquinas, no hay una red que lo sustentara. Los poderes que tiene Neo se los da el mismo sistema para que pueda reiniciar la maquinaria y limpiar los múltiples fallos acumulados por una programación, dado que todo sistema tiende a un desorden que se llama entropía. Si no, date cuenta cómo es que una máquina también, si no la reseteas de vez en cuando, si no hace limpieza, pues tiene múltiples fallos. La élite, para dejarnos más claro alguno de estos detalles a los que nos decimos despiertos, mandó al actor Tom Cruise a hacer una película que se llama Cielo Vainilla o Sky Vainilla, basado en un cuadro de Monet que precisamente presenta un cielo de color vainilla, eso que no es natural, no es muy normal. Todos los Rockefeller pues han tenido colecciones de cuadros precisamente de este autor Monet, uno de los más grandes representantes del impresionismo, que fue el primer movimiento para que el arte ya no reflejara la realidad, ni la belleza, ni los valores estéticos ni espirituales, como podría ser una virgen o ángeles, sino que comenzaran a representar lo que cada quien quisiera a anárquico gusto considerar estético o moral, es decir, una anarquía. En la película Tom Cruise se rebela contra el sistema porque su vida era demasiado perfecta y feliz, lo cual repetiría las líneas que hemos visto, por ejemplo, en Matrix, cuando dice que cuando era en un inicio, la Matrix era perfecta, que hacía felices a todos, pero que el mismo ser humano se esforzaba por tratar de destruir esa perfección, porque no se sentía
feliz dentro, vamos a decir, de esa jaula, porque es un estado antinatural. Antes de su accidente que lo deja deforme, el personaje de Tom Cruise, volviendo al cielo vainilla, pues se mete a ese metaverso para tratar de escapar, que su cara quedó completamente destruida en un accidente de coche. Él se da cuenta que ese mundo, cuando cumple sus 33 años, no puede ser real y comienza a tener fallas. Fallas que se presentan como locura. Es como cuando te das cuenta de que algo fue hecho con inteligencia artificial, ¿no? La película termina con Tom Cruise despertando a otro engaño. Realmente nunca logró salir del sistema. ¿Cómo podría si el sistema puede borrar la memoria y cargar otra realidad? Grita "quiero despertar" en repetidas ocasiones, pero en realidad nunca podrá. Por fortuna esto es ciencia ficción, aunque más bien parece un guión de película de terror. No se sabe hasta la fecha que los malvados, aunque tuvieran una forma de retener nuestro espíritu atrapado en nuestros cuerpos y meternos en una simulación, pudieran tenernos controlados por tiempo indefinido. Aunque pasaran muchos siglos, en algún momento moriríamos y nuestra alma tendría la posibilidad de liberarse de ese sistema. No es nada es para siempre. Lo que sí sería preocupante sería otra cosa, que sería ya eso ya un problema teológico, ¿no? Si todo lo que hacemos también en el mundo virtual puede constituir una forma de pecado condenatorio. Por ejemplo, eso indicaría que si vivimos más de 100 años en una simulación, pues eso abriría la posibilidad de que nos condenáramos al mal en algún error. Yo creo que Dios no nos abandona y que dadas unas circunstancias tan especiales que creo no se han dado y espero que no se den nunca, no veo cómo podría hacerlo, Dios estaría para saber que nuestra elección no debe de estar torcida. No debe de estar torcida como para que realmente el mal pueda triunfar por encima de nuestra capacidad de conocimiento y voluntad. La idea final es que no eran máquinas propiamente los que tenían esclavizada a la humanidad dentro de ese metaverso, sino una élite iluminada que ahora podremos identificar como los tecnócratas, como los dueños de las grandes tecnológicas, que observan y controlan todo lo que ocurre en las vidas de estas personas, porque los pueden ver desde la tecnología, desde las pantallas que tienen, como si vieran hormigas dentro de una vitrina. Díganme si ese poder hoy no lo tienen los tecnócratas, claro que sí. Aquí confirmamos que los grupos de chat pues no son privados, siempre hay alguien que revisa y descarga alguna información. Los dueños de las redes tecnológicas son libres de saber lo que sea porque finalmente el medio, este metaverso o la plataforma es suya. Las redes neuronales modernas, los clústeres informáticos y los modelos de lenguaje de gran tamaño como el ChatGPT tienen un funcionamiento similar a esta idea que inició el guión de Matrix. A grandes rasgos, el cerebro humano de cada persona conectada a un sistema funcionaría como un nodo de procesamiento individual dentro de una gran red descentralizada. El máximo servicio que podría brindar una de estas tecnológicas sería precisamente una realidad simulada para ser feliz y vivir dentro de un falso paraíso. ¿Y qué crees? Que cuando estábamos precisamente viendo esto en la mañana, durante la tarde, cuando revisaba algunos mensajes, algunos correos en mi teléfono, me comenzaron a aparecer múltiples anuncios de unos gogles de realidad aumentada. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí se está invirtiendo mucho en ese sentido. Hoy son unos gogles, pero mañana podría ser un chip de sinapsis neuronal que te lleve realmente a un mundo virtual en el que ya no interactúas con el movimiento de un ratón y un teclado, sino con los impulsos neuronales. ¿Te atreverías a conectarte a una máquina así? Bueno, pues pasamos a temas más inmediatos, menos tecnológicos. Hoy no es el problema, yo creo que la tecnología podría librarnos de grandes males, siempre lo ha hecho. Pero tenemos esto. Mire, en Sinaloa, el narcogobierno morenista, y esto lo censuraron, yo noto que no salió en los medios. El narcogobierno morenista tenía un secretario de Economía, el gobierno de Rocha Moya, que era dueño de un bar allá en Sinaloa,
Y en ese bar desaparecieron un hombre de 21 años de nombre Carlos Emilio Galván. Y dice aquí, tras la desaparición del joven, el propietario de Terraza Valentino, ese es el nombre del bar, Ricardo Valverde Cárdenas, renunció a su cargo de secretario de Economía de Gobierno de Sinaloa con el fin de colaborar con autoridades y evitar cualquier conflicto de interés y garantizar total transparencia en la investigación. Cuanto a que él tiene nexos con el crimen organizado y en su bar, bueno, pues desaparecen gente. Una sorpresa, pues agradable, ¿no? Que cada vez más personas cuestionan si es bueno que se celebre la criminal Revolución Mexicana. Esta es la columna de una persona que no es de derecha. Sergio Sarmiento dice lo siguiente, citando a George Orwell de 1984, o sea, su novela 1984. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución, uno hace la revolución para salvaguardar una dictadura. Frase épica de respeto de este escritor. La Cuarta Transformación se dice humanista, pero ofrece un culto constante a la violencia, al asesinato. Hoy festeja 115 años de Revolución Mexicana, que considera una gesta gloriosa, haciendo caso omiso de las muertes y la destrucción, 2 millones de muertos. El censo de 1910 registró 15.2 millones de habitantes en la República Mexicana. El siguiente censo, realizado en 1921, arrojó una población de 14.3 millones de pobladores. La disminución es de 900,000 personas y contrasta el aumento de 1.6 millones en la última década del gobierno de Porfirio Díaz a partir de los 13.6 millones del año de 1900. No todo el descenso de la población mexicana de 1910 a 1921 fue por muertes en combate. En realidad, las batallas fueron relativamente pequeñas. Sin embargo, la revolución trajo inseguridad, enfermedades y hambre. Muchos mexicanos huyeron a Estados Unidos para preservar su vida y su salud y su integridad. La revolución mexicana debe de recordarse, pero no como una celebración. Pues claro que no, sino por el histórico sufrimiento que causó. El gobierno prefiere soslayar la violencia y el desplome económico. Rinde culto, además, a los peores criminales que agredieron una y otra vez al pueblo bueno y sabio. López Obrador incluso designó 2023 como el año de Francisco Villa, el asesino, racista y violador serial cuyo nombre real era Doroteo Arango. El historiador chihuahuense Reidesel Mendoza, que por cierto Sergio Sarmiento lo entrevistó en ADN 40 durante el fin de semana. Espero que esa entrevista ya la tengamos disponible en el canal de ADN 40 y se las voy a compartir. Ha documentado con detalle sus atrocidades en el libro Crímenes de Francisco Villa. El 2 de diciembre de 1915, por ejemplo, el revolucionario ordenó el asesinato de todos los hombres adultos del pueblo de San Pedro de la Cueva, Sonora, que era lo que nos comentaba también el doctor Abascal en sus conferencias. Cuando el párroco local trató detenerlo, sacó la pistola y lo mató allí mismo. Como cuenta el historiador judío Friedrich Katz, solo en esa ocasión asesinó 79 hombres que no eran combatientes enemigos. A las mujeres prefería violarlas, aunque no siempre. El 8 de abril de 1917 llegó a Namiquipa, Chihuahua, para reclutar por la fuerza a los hombres, lo que hoy hace el crimen organizado, los cárteles de la droga que también protege Sheinbaum, ¿no? Ahí como que lo insinúa, pues sí. Pero como los hombres habían huido antes de su llegada, tomó a las mujeres, 110 de 16 años de edad para arriba. Él personalmente violó a las que se le antojaron, pero cuando ya no pudo más, entregó el resto a la tropa para que las violaran y las mataran. En 1915 ordenó el asesinato de 90 soldaderas carrancistas. En Camargo, Chihuahua, Héctor Aguilar Camín ha escrito: hasta su leal secretario sintió la escena terrible, los cuerpos de 90 mujeres apilados uno sobre otro. Terminó de sacudirlo la visión absurda de un niño de 2 años riendo y jugando alegremente sentado sobre el cuerpo de su madre muerta, con las manos llenas de sangre. En 1915, en Minas Prietas, Sonora,
Villa saqueó 20 tiendas de chinos, lo cual hacía habitualmente con los comercios, pero además asesinó a 16 dueños. En 1916 mató a 40 chinos en Chihuahua, según reportó The Arizona Republican el 5 de diciembre. Villa guardaba un profundo odio a los chinos, escribe Mendoza, los consideraba una peste para el país porque venían sin nada y mandaban fuera de México todo lo que ganaban. Bueno, y eso a él, ¿qué le importa, no? No, o sea, tipo, era como antimigrante, ¿no? Lo que sea que le han tratado de acusar que no es verdad a Donald Trump, pues sería así. No hay nada que celebrar ni en la Revolución Mexicana ni en los personajes como Villa, por supuesto que no. Villa es uno de los más viles, pero también está el pervertido y asesino Emiliano Zapata. Dice Villa, a quien primero el PRI y luego Morena ha pretendido presentarnos como un héroe. La revolución fue una tragedia que no dejó un legado positivo para México, sino un régimen de partido único y el enriquecimiento personal de un grupo de generales y políticos a quienes les hizo justicia la revolución. Debemos estudiar la revolución, sí, pero para evitar caer nuevamente en una guerra fratricida, o sea, entre hermanos. Un gobierno humanista, si realmente lo es, debe de rechazar la violencia que significó la revolución. Sobre el desfile dice, otra ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador mantuvo el día festivo de la Revolución Mexicana el lunes anterior a la fecha, pero organizó desfiles el 20 de noviembre en días laborales que generaron una disrupción enorme en las actividades de quienes trabajan o viven al paso. Pues sí, pero es que él necesitaba de esos desfiles para ocultar la terrible situación que tenía el país, ¿no? Generalmente era cuando quería desviar los temas de algo que estuviera ocurriendo terrible en el país. ¿Qué tiempo llevo? Llevo 1 hora 26 minutos de transmisión. Pues no me puedo extender más por motivos de tiempo, pero amenazo con volver con esto y con más información. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es porque doy gracias a Dios, porque puedo dedicarme a lo que me gusta y porque sea así por el tiempo que sean muchos años y que, bueno, pues podamos seguir construyendo comunicación y espacios como este. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al mal, al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, apóyalo. Hasta la próxima.